puedes empezar porque si no va a llover. Y como va a llover, tenemos que nos vaya la luz. Lo cual es irónico porque el tema de hoy es de luz. Hoy nos toca luz. Lo bueno que ahora sí traigo mis cosas. Bueno, vamos a ver, hoy nos toca entonces las instalaciones eléctricas. Una de las cosas que nosotros vamos a trabajar aquí es el hecho fundamental, innegable e indiscutible de que nosotros no vamos a hacer la instalación y nosotros no vamos a calcular la instalación, pero podemos revisar la instalación y podemos poner sugerencias de cómo se va a realizar esta instalación. ¿Quién se encarga de la instalación eléctrica? El ingeniero mecánico eléctrico. ¿Quiénes auxilian al ingeniero mecánico eléctrico? Los electricistas. No vayan a buscar a un todólogo, eso no sirve para nada. Eso de que soy plomero electricista y también levanto muros, eso no sirve para nada, busquen si uno puede. Paguen un poquito más para que haga el trabajo bien hecho. Vamos pues comenzando. Lo más básico del asunto. En una instalación eléctrica residencial vamos a tener tres elementos que son capaces de consumir electricidad. Y nosotros necesitamos algo que consuma electricidad para que valga la pena hacer una instalación eléctrica. Si no tenemos nada que use electricidad, ¿para qué le ponemos ahí una instalación? Bueno, los tres tipos básicos entonces de elementos son las resistencias, las bobinas y los capacitores. La resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica y genera como resultado calor. El capacitor permite almacenar pequeñas cantidades de energía eléctrica directa, solo funciona en un sentido y requiere rectificación de corriente. En este caso, va a requerir una corrección en su factor de potencia. Este factor nos va a servir más adelante. Y el otro evento es la bobina, que permite producir campos magnéticos cuya resistencia es cercana a cero. Capacitores y bobinas requieren corrección de su factor de potencia. Las bobinas nos sirven para motores. Los capacitores para reducir la carga que van a tener nuestras bobinas, entre otras cosas. Por cierto, esta presentación ya se la subí, espero, ahorita se las acabo de subir, para que no tengan mayor problema en verla, porque viene bastante densa. ¿Qué tan densa? Así de densa. Nosotros vamos a determinar un factor de potencia como la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Todo esto que les estoy resumiendo en 3 o 4 diapositivas se ve en 3 o 4 clases en electromagnetismo. Entonces, está comenzado a estar aquí. Si el consumo de corriente y el consumo de voltaje es igual, y estamos utilizando una corriente alterna, vamos a tener una onda senoidal perfecta. Lo que entra es lo que sale. Si en cualquier momento nosotros tenemos ondas que se adelantan o que se retrasan, entonces vamos a necesitar un cálculo, un diámetro mayor
en nuestros conductores eléctricos para compensar la capacidad de energía que se tiene que mover. Si nosotros mezclamos bien nuestros tres elementos, resistivos, capacitivos y inductivos, podemos hacer que las ondas senoidales regresen a la forma perfecta y reducir el tamaño de nuestros conductores eléctricos. ¿Quién hace este cálculo y por qué? El ingeniero mecánico eléctrico, porque para eso le pagamos. ¿Dónde los tenemos que realizar? En empresas grandes y en comercios grandes. Casi nunca tenemos que hacer una corrección de potencia en comercios pequeños, talleres pequeños, excepciones, ni residencias. Comercios grandes e industria pesada. El resto no lo requiere. Sí tenemos cargas resistivas, como por ejemplo focos incandescentes o calentadores. El factor de potencia es 1, porque se va a estar chupando, por decirlo en términos castizos, amperaje cuando el voltaje es mayor. La forma senoidal es igual. Pero si tenemos corrientes exclusivamente inductivas, vamos a solicitar amperaje después de que haya llegado el voltaje. Y si tenemos corrientes capacitivas, vamos a solicitar el amperaje antes de que llegue el voltaje. Estos son factores de 0. De hecho, debería ser al revés, un factor de -1 para capacitivo, de 1 para inductivo y de 0 para resistivo, pero así lo calculan ellos y nosotros nos vamos a mantener como ellos lo calculan. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo elementos inductivos y capacitivos al mismo tiempo? Un elemento va a solicitar amperaje antes, otro elemento lo va a solicitar después, y el resultado práctico va a ser que el amperaje va a llegar justo como si fuera una carga resistiva. ¿Qué elementos tenemos nosotros con estas cargas, de estos factores? Las bombas de agua. Son motores a los que les vamos a poner capacitores. Los refrigeradores llevan compresores, son motores a los que les vamos a poner capacitores. Los microondas son inductores a los que les vamos a poner capacitores para que su factor de potencia no venga ni adelantado ni retrasado. Y esto nos permite a nosotros reducir costos. Vuelvo a insistirles, en una residencia no necesitamos corregir los factores de potencia. Pero si nosotros vamos a trabajar con empresas comerciales y con industrias, sí, porque la Comisión Federal de Electricidad nos va a cobrar extra porque vamos a estar haciendo trabajar de más a sus generadores eléctricos. Residencias, prácticamente nunca. Tendrías que tener una residencia de un tamaño muy grande, tipo Kim Kardashian. El resto, no. Prácticamente nuestro factor de potencia es muy cercano a 1, y mientras más cercano a 1 sea, mejor. Y en el caso de instalaciones muy grandes, optimizar este factor de potencia nos va a permitir reducir los costos económicos de una instalación. Esto viene a ser el sobredimensionamiento de equipos, porque si yo puedo poner
equipos inductivos y capacitivos en paralelo, voy a compensar sus diferentes factores de potencia y voy a reducir el tamaño de los cables que voy a necesitar. Y esto me va a permitir disminuir el cable de los conductores, el calibre de los conductores instalados. Otra gran ventaja que tenemos ahora es que ya prácticamente no hay cargas resistivas. Las cargas resistivas, por su naturaleza puramente resistiva, consumen mucha electricidad. Si no voy a tener trabajando al mismo tiempo dispositivos capacitivos e inductivos en residencias, voy a disminuir las caídas de voltaje y voy a aumentar la potencia disponible. Y en el caso de empresas, además, voy a reducir las pérdidas técnicas de energía. Ya no se nota mucho con las luces de tipo LED que tenemos ahora, pero cuando usábamos focos incandescentes, sus papás se van a acordar. Alguien conectaba el refrigerador y bajaba la luz. Eso era porque estábamos haciendo una caída de voltaje, porque el refrigerador chupaba mucha energía. Sí, se baja la luz, pero ya casi no se nota con los LEDs. Con los focos incandescentes, sí. Todavía hay muchas casas que tienen tipos de focos incandescentes. Con los focos de tipo fluorescente, fluorescente, también se nota, también se baja. Pero con el LED prácticamente no. Y eso se debe a que el LED casi no consume electricidad comparado con nosotros. Antes usábamos focos de 100 watts. Ahorita los focos que yo tengo instalados más brillantes en mi casa son de 7 watts. Entonces, se nota la diferencia. Para poder trabajar con estas instalaciones, nosotros tenemos ciertos criterios de diseño. El primer criterio es la acometida de la Comisión Federal de Electricidad. Dependiendo del tipo de instalación, nosotros podemos tener una acometida tipo residencial o una acometida tipo comercial e incluso una acometida tipo industrial. La residencial significa que va a llegar hasta un medidor. La Comisión Federal de Electricidad solo nos proporciona la luz hasta el medidor. En las instalaciones comerciales e industriales no va a llegar solo al medidor, va a llegar a una subestación eléctrica. Nosotros, como ingenieros civiles, no estamos en condiciones de calcular una subestación eléctrica. No se nos enseña ese proceso, porque la subestación eléctrica es un aparato para nosotros muy peligroso. ¿Quién lo trabaja? El ingeniero mecánico eléctrico. Nosotros solo vamos a dejar el espacio para que se coloque el transformador y que se conecte. Vamos a dejar la provisión, pero no nos encargamos de esa conexión. ¿Sí? Cuando tenemos instalaciones residenciales, tenemos residenciales unifamiliares y residenciales multifamiliares. Cuando tenemos una instalación unifamiliar, llega a un cuadro de medidores. ¿En qué momento deja de ser una instalación unifamiliar pequeña? Cuando excede de 16 medidores. ¿Por qué 16? Porque en algún lado teníamos que marcar el límite. Y la comisión dice que el límite son 16. Y como la comisión es la que me provee de electricidad, yo le hago caso a la comisión. Arriba de 16 medidores, lo que vamos a tener es una subestación de distribución. Ejemplo, edificios de departamentos. Centros comerciales.
industria. Ellos tienen una subestación. Si después de la subestación hay separación para medidores independientes, ese ya va a ser otra cosa. A nosotros nos tienen que decir si lo van a poner o no. A nosotros como civiles. La mayor parte de las instalaciones van a llegar, las que nosotros hagamos, van a llegar al medidor. Las instalaciones más grandes van a llegar hasta el transformador. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en una casa, o en una oficina, o en un comercio, en cualquier lado que nosotros estemos tendiendo cables, vamos a facilitarnos la vida poniendo un código de colores en nuestros cables. ¿Por qué? Para que cualquier reparación sea más fácil. La luz es peligrosa. La luz es muy peligrosa. No lo parece, pero una instalación de 127 voltios te puede matar. Una instalación tipo Europa de 240 voltios te mata todavía más rápido. Y en México, nosotros utilizamos instalaciones en 4 voltajes diferentes. 127 voltios, 240 voltios, 360 voltios y 480 voltios. 480 y 360 quedan prácticamente limitados a instalaciones industriales. 240 y 120 voltios sí los podemos utilizar para instalaciones residenciales. De hecho, si sus instalaciones residenciales van a ser muy grandes, es conveniente que desde el principio contraten 220 voltios o 240 voltios, porque les va a facilitar la vida. Porque van a poder dividir ustedes la luz en 2 secciones, para que una parte de la casa siempre tenga luz aunque se vaya a la otra. Vamos a hablar de eso en esta misma clase. La norma oficial mexicana 001 CD 2005, que es la más reciente, nos establece un código de colores con un conductor aterrizado o neutro, que se supone que por ahí no circula nada de electricidad. Si su electricista es malo, el cable neutro les va a dar toques. Van a necesitar un conector verde o verde con franjas amarillas, o incluso el cable de cobre desnudo para funcionar como tierra. La tierra no tiene que conducir nada de electricidad. Si un conductor de tierra física les da toques, algo muy malo está pasando. Toque, cualquier clase de toque, no debe conducir electricidad. Y el vivo o fase, aquí sí va a conducir electricidad. Este es el cable por el cual va a pasar la electricidad. Y lo tenemos asignado con un color que no sea ni blanco, ni gris, ni verde. Y generalmente utilizamos negro para instalaciones de 120 voltios y rojo para instalaciones de 220 voltios. ¿Por qué? Porque se nos hacen bonitos los colores. Negro para 127 voltios y rojo para 220 o 240 voltios. Y entonces, hacer un parche es muy fácil, porque tú vas a conectar la parte de luz al conector negro o al rojo, la parte neutra al color neutro y la parte de tierra
al cable verde. Algunos otros códigos de colores son que utilizan rojo, azul y gris. Rojo para el vivo, azul para el neutro, gris para la tierra. Ese generalmente lo usan en Europa. Nosotros estamos en México y usamos negro, blanco y verde. Deberíamos usar negro, blanco y verde. La verdad es que van a utilizar la mayor parte de las veces aquel color que tengan más a la mano. Y ese es el problema. A la hora de que tengan que hacer un parche no van a saber cuál es cuál y pueden dejar al revés los contactos. Normalmente, ojo, a la corriente alterna no le importa el color del cable. A quien le va a importar es a un rayo. La función del cable de tierra es permitir la descarga de un rayo sin dañar el resto de la instalación. Por eso el cable de tierra no te debe dar nada de toques. Y tu cable de tierra podría estar en algún punto conectado a tu cable neutro, porque el neutro no transfiere cargas. Y significa que si hay una gran cantidad de corriente por un cortocircuito, el cable estaría mandándolo a tierra, aunque no tenga una pata de tierra. Los conectores viejos. Vamos a hacer más cosas con esto, pero con esto basta por ahora. Calibre del cable. Hay un montón de fórmulas que utilizan los ingenieros mecánico-eléctricos para calcular los cables. Pero nosotros vamos a hacer una revisión, nada más. Y va a ser una revisión muy sencilla. Grandes mentiras de la historia. La revisión va a ser sencilla. Normalmente vamos a buscar la carga total del sistema en las peores condiciones. ¿Cuáles son las peores condiciones? Cuando nosotros hacemos el diseño de nuestra instalación eléctrica, vamos a contar el número de luces, el número de dispositivos que van a estar conectados según el uso en una habitación y las capacidades de esas conexiones. Ejemplo, en una habitación, ¿cuántas luces vas a colocar en tu habitación? Generalmente va a depender del tamaño de la habitación. Una habitación chiquita tiene menos luces que no. Si va a ser una luz muy grande, si vas a hacer una habitación muy grande, esta habitación, este salón de clases, ¿cuántas luces tiene? $36, claro. ¿De cuántos watts va a ser cada lámpara? Son de 36 watts. 36 por 36. Cristina. 1296 watts. Wow, de puras luces. Ahora, faltan los dispositivos que voy a colocar. ¿Cuáles otros dispositivos tengo? Ventiladores. ¿Cuántos ventiladores tengo? 4. ¿De cuántos watts va a ser? Vamos a inventarle que son de 120 watts. Entonces, ¿cuántos watts son de 4 ventiladores? 480 watts. Muy bien. ¿Y ahora qué más tenemos? Una televisión. ¿De cuántos watts consumirá esta televisión? $180 watts. Y luego tenemos el monitor de la reunión y el monitor de la computadora.
Ponle que son del monitor 40 watts. Y del ThinkSmart van a ser 120 watts. Más ponemos en las peores condiciones. Y aparte faltan la cámara del fondo, los micrófonos, las bocinas del fondo y el concentrador. ¿Cuánto consumirá la cámara? El club de allá al fondo, vamos a ponerle 50 watts. Las bocinas, 40 watts cada una, dos bocinas. El concentrador, 20 watts. Más o menos, ¿cuánto estamos llegando? Ya vamos como por los 2000 y tantos watts, ¿no? Cámara 50 y 40 en las bocinas. 2. ¿Cuánto? 2102 watts. Perfecto. 2100 watts. Vamos a aplicar la fórmula para conocer la intensidad. La intensidad es la corriente. B es la carga total y B es el voltaje. 0.9 factor de potencia nominal. La carga total fueron 2100. ¿Qué? 2100 watts. Vamos a dividir los 1100 entre el voltaje. ¿Qué voltaje tenemos? Nominal 127. 127 por punto 9. ¿Cuánto es 127 por punto 9? 114. Entonces, 2100 entre 114. 18.42 amperes es lo que estamos consumiendo cuando está en las peores condiciones posibles. Todas las luces prendidas, todos los ventiladores prendidos, la tele, la pantalla, el ThinkSmart, la cámara, las bocinas, todo prendido. Está apagado el fondo. También tenemos que visitar la pantalla. Por eso puse la tele. Entonces vamos a calcular las peores condiciones posibles de todo nuestro sistema. Esto fue instalación comercial, es una escuela. ¿Cuántas tendrá, cuántos watts consumirá una casa? Eso les va a tocar a ustedes, porque depende de su diseño. Si ustedes van a dejar habitaciones chiquitas que nada más van a tener un foco y van a tener 2 contactos, no es lo mismo que una habitación grande que va a tener 4 focos y va a tener 16 contactos. Okay. Nosotros ya conocemos aquí el amperaje y ya podemos conocer con el amperaje y el voltaje cuántos son los voltamperes. Pero ¿cómo puede promediar qué tipo de dispositivo va a conectar una habitación? Porque conoces el uso. No va a ser lo mismo trabajar con una perspectiva de una sala que con la de una habitación, que con la de un baño, que con la de una cocina. Cada uno lleva cosas diferentes. Más o menos. Seguimos aquí. Ya conocimos la intensidad, 18,5 habíamos quedado, ¿no? Ok. Ahora vamos a conocer la corriente corregida, IC. ¿Cómo lo tomamos? Aquí multiplicamos la intensidad por el voltaje, que va a ser el volt ampere, que se parece al watt, pero no es lo mismo. Técnicamente son las mismas unidades, pero no es igual. 18.5 amperes por 127 voltios son ¿cuántos voltamperes? 2300 no son 2100. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Tomamos 2300 voltamperes. ¿Cuál es nuestro factor de demanda? ¿Está debajo de los 3000 voltamperes?
Sí, entonces mi factor de demanda va a ser 1. ¿Qué pasaría si fuera mayor a 3000? Mi factor de demanda va a ser del 35%. Ese factor lo va a multiplicar por 0.35. ¿Qué pasa si es mayor a 120,000 voltamperios? Mi factor de demanda va a ser del 25%. Instalaciones comerciales, si acaso estamos debajo de los 60,000 voltamperios. Comerciales e industriales. Su factor de demanda sería habitualmente del 0.6. Pero para una instalación comercial residencial, siempre va a ser 1. Con este factor de intensidad corregido, voy a buscar el calibre del conductor que necesito. ¿Dónde lo consigo? Cada fabricante de cable me ofrece esta tabla. Se la puedo pedir yo al fabricante o puedo ir yo a la eléctrica, pero eléctrica buena, no la eléctrica de la esquina. Y ellos tienen un manual con todos los calibres. ¿Cómo sé que es una eléctrica buena? Una eléctrica que me venda material comercial puede llegar a tener cable calibre C. Son unos bodoques de este vuelo. Tamaño botella de refresco. Un cable. ¿Para cuánta electricidad va a ser? Vamos a recibir 60,000 watts. En una casa jamás vamos a conseguir 60,000 watts. Bueno, tendría que pasar algo muy malo para que estés consumiendo 60,000 watts. Por ejemplo, que seas minero de Bitcoin. En especial ahorita que está tan bueno y tan barato. Pues ya no sirve. Bueno. Entonces, con estas tablas, yo puedo encontrar el tamaño del conductor que requiero. Ejemplo, tenemos una casa que va a consumir 4,200 watts, porque es una casa decente. Si ahorita acabamos de calcular nosotros cuántos watts, 2,100 armas en un salón, podríamos decir que 2 salones. 4,200 watts. Va a llevar un factor de demanda del 70%. ¿Cuál es el factor de demanda? La cantidad de tiempo que va a haber personas en esa casa. 70%. Habrá momentos en los que no haya nadie, porque hay que salir, o vas a tener todo pagado, porque es hora de dormir. 70%. Ese es un factor que pueden utilizar ustedes en general para la mayor parte de sus diseños. Las personas que viven en esa casa tienen una seguridad más de podemos como aumentarle. Por eso nosotros estamos poniendo el factor del 70%. Normalmente te pones a revisar las veces que tú estás en casa y tu factor va a ser mucho menor. Mi factor de casa, por ejemplo, habitualmente por todo el trabajo que desempeño fuera, es de 15%. Prácticamente llego a dormir. Pero el de mi esposa es de 40%. Ella está más tiempo en la casa que yo. No mucho, pero está más tiempo. Yo lo pongo 70% y así garantizo que nos vamos a quedar sábado y domingo todo el día. Aunque no es cierto, pero es un valor conservador. Por eso usamos este valor que es tan relativamente alto. Y por eso no les pongo a calcularlo, porque no tiene caso. Entonces, factor de demanda del 70%. Vuelvo a realizar el cálculo de intensidad para calcular los amperes. Vuelvo a hacer el cálculo ahora para conocer el factor de demanda, cuántos amperes voy a necesitar en un momento dado. Necesito 36.74 amperes, pero con mi factor de demanda puedo esperar que en promedio, ya no en las peores condiciones posibles,
En promedio, estoy utilizando 25.72 amperes. Voy a buscar un cable que soporte 25.72 amperes y voy a la tabla que tengo, en este caso puse una chiquita, donde voy a tener el calibre. El calibre, por alguna extraña razón, lo importamos de Estados Unidos, y mientras más delgado el calibre, más grueso es el cable, porque son fracciones de pulgada. ¿Por qué? Porque a los Estados Unidos les gusta hacer las cosas complicadas. Vamos a tener un diámetro de la sección transversal y vamos a poder utilizar con ese diámetro el área nominal. El diámetro es en milímetros y la sección transversal es en milímetros cuadrados. Y vamos a ver la ampacidad, que es la capacidad que tiene el cable para resistir la corriente antes de tener un corto o de calentarse lo suficiente como para derretir el aislante térmico. Usamos generalmente el factor de 75 grados centígrados. Que se nos caliente el cable a 75 grados y que nosotros podamos detectar que ahí, a mano, hay un exceso de corriente, pero que quede protegido. 90 grados, 90 Celsius ya es excesivo y es en ese momento en que nosotros sabemos que va a fallar la instalación. ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál criterio? Vamos a buscar el criterio de calidad, seguridad y economía. Necesito 25 amperes. ¿Cuál de estos tres cables, 10, 12 y 14, soporta los 25 amperes? En esencia, todos. Tenemos que el calibre 14 soporta los 25 amperes a 90 grados, pero 90 grados, ya dije, es excesivo. Por seguridad, voy a descartar el calibre 14. Me queda el calibre 12 y calibre 10. El calibre 12 es capaz de resistir los 25 amperes a los 75 grados y soporta 30 a 90 grados. 30 es mayor que 25 y yo voy a tener un poquito más de los 25 y puede que llegue a los 36. Ok, ¿el calibre 12 me aguanta? Sí. Pero si voy a estar con más wattaje, va a ser preferible utilizar el cable calibre 10. Porque el calibre 10 me deja resistir 35 amperes a 75 Celsius. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Ustedes cuál elegirían? Yo elijo el calibre 12. Porque estamos pensando en las peores condiciones y no va a ser necesario preparar una residencia para las peores condiciones, porque no va a estar todo funcionando al mismo tiempo. Tip, para que ni siquiera necesiten calcular. Residencias. Todos sus contactos eléctricos, todos sus enchufes de pared, alambrados con calibre 12. Todos sus sockets para lámparas, alambrados con calibre 14. Y toda la columna vertebral, lo que va desde la caja de fusibles hasta la primera zona donde van a tener contactos eléctricos, alambrados con calibre 10. Exacto. Y todavía tienen amperajes muy fuertes y calculan ustedes que su residencia va a ser en las peores condiciones 20,000 watts. Su columna vertebral la pueden hacer con calibre 8. Y ya, se quitan de problemas. En nuestro caso, porque las instalaciones residenciales casi nunca dan problemas. Y para las instalaciones comerciales, ¿quién es el que va a estar en problemas? El mecánico eléctrico. Y ya. Una vez que ya
decidimos nuestro tamaño de cable, ya dijimos contactos alargados con 12, lámparas con 14 y el resto con 10, entonces vamos a trabajar con los materiales eléctricos. Vamos a trabajar con los conductores, interruptores, fusibles, centros de carga, contactos, apagadores, lámparas, canalizaciones y accesorios, en ese orden. El centro de una instalación eléctrica son los conductores. No tenemos instalaciones eléctricas prácticas que transfieran las cargas por inducción. Oiga, profe, pero yo tengo un teléfono que se carga por inducción. Sí, pero no tienes ninguna lámpara que se cargue por inducción. ¿Por qué? Porque la inducción no se puede apagar. El secreto de que Tesla jamás pudo hacer su máquina para dar energía gratis a todo el mundo de manera inalámbrica es que si tienes un foco que funcione por inducción, no lo vas a poder apagar. Porque todo va a estar Es inalámbrico. No podrías aislar para. Entonces, eso de meter la lámpara a una jaula de Faraday para apagarlo en la noche no es conveniente. Y hay una historia muy bonita, que no tiene nada de bonito, acerca de una pelea que tuvo México y Estados Unidos por los derechos de radiodifusión. En México se establecieron emisoras de radio para los Estados Unidos. Me llamaban Border Blaster. Había, el caso que recuerdo era en Ciudad Juárez, una estación de radio que importaba más de 120,000 watts de potencia de los Estados Unidos, de paso, cuando Ciudad Juárez no tenía luz. Esa cantidad de energía que estaba irradiando la estación, y era una estación de AM, de radio AM, era tal que si tú tenías un cercado de fierro, de esta, ¿cómo se llama? Sí, de alambre de púas. Tú conectabas un foco a un cable que lo enterrabas en tierra y el foco lo ponías en el alambre de púas y prendía el foco. Ese es el problema con la transmisión de Tesla. Sí, sí se genera energía. Y muchas veces es electricidad estática que no es peligrosa para algunos dispositivos, para otros sí. Antes era muy peligroso con los dispositivos electrónicos. Todos los nuevos dispositivos electrónicos tienen protección contra descargas estáticas, no les pasa nada. Ah, pero no que ya pasa. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué forma tienen nuestros conductores? Generalmente, forma de cable. Tenemos cable y tenemos alambre. Alambre significa que tenemos un único núcleo. Cable significa que tenemos varios alambres torcidos o trenzados. La mayor parte de los conductores eléctricos que vamos a colocar nosotros son de cobre. ¿Por qué? El cobre conduce muy bien la electricidad y es relativamente económico. Pero en cierto tipo de instalaciones eléctricas que van a estar a la intemperie, no vamos a poder colocar cobre, porque el cobre resulta muy pesado o resulta muy valioso. Se roban el cobre. En ese caso,
vamos a emplear aluminio. Pero el aluminio no es tan buen conductor. Pero el aluminio no se lo roban en los cables eléctricos. Sí se lo roban, pero podemos hacer todavía otro material para que se lo roben aún menos. Aluminio chapado en cobre. Tiene la ligereza del aluminio y la conductividad del cobre. Y como es difícil de separar mecánicamente, no se lo roban porque nadie se los compra. Y todavía podemos utilizar acero recubierto con aluminio. Y podemos utilizar acero recubierto con cobre. Y cada uno de estos cambian sus valores. Recuerda que teníamos que ver la tablita para ver el calibre del cable. Este era para cable de puro cobre. Si nosotros vamos a emplear cable de aluminio, hay una tabla para el cable de aluminio. El fabricante del cable de aluminio te la da. Si vas a emplear aluminio recubierto por cobre, hay otra tabla. Acero recubierto de cobre, hay otra tabla. Acero recubierto de aluminio, hay otra tabla. Cada fabricante te da su tabla para que elijas su tamaño de calibre. ¿Es preferible utilizar cable o alambre? Depende. El cable con respecto al alambre del mismo calibre recibe menos corriente. Entonces, un alambre más grueso recibe más corriente que un cable. Para columnas vertebrales es muy común que nosotros utilicemos, en vez de calibre 10 de cable, calibre 12 de alambre, porque va a ser prácticamente lo mismo. Y no vamos a aumentar espacio. Si tú pones alambre, vas a tener la ventaja de que va a ser más difícil de trabajar, pero no lo vas a mover. Entonces, una sola vez haces el trabajo, lo dejas en la pared, ya puedes abrir, quitar y poner y no vas a tener ningún problema. Es más fácil. Pero la instalación del alambre es más difícil. Se trabaja más fácil, pero se instala más difícil. Qué ironía. Todos los cables van a pasar hacia un interruptor general. ¿Qué función tiene el interruptor general? Que no pase la luz. Pro tip. Pongan ustedes dos interruptores generales. Uno junto a su medidor y otro dentro de la casa. El medidor tiene que tener un interruptor general de palanca de preferencia para que ustedes puedan bajar y que todo adentro quede sin luz. Y entonces se puede reparar. Adentro pueden poner ustedes interruptores de pastilla térmica o de fusible. Pero afuera traten de poner uno de estos, de palanca, porque este literal va a desconectar toda la instalación. Lo que las pastillas térmicas no pueden hacer. Las pastillas térmicas son las negras. Bueno, ahora también hay blancas y verdes. Los cartuchos fusibles funcionan porque al pasar una gran cantidad de corriente funden el núcleo, se abren. Las pastillas térmicas, cuando detectan un gran flujo de electricidad, activan un electroimán y botan la pastilla. Técnicamente se abre, pero no podemos confiar en la práctica en que la pastilla térmica sea tan rápida como el fusible.
Y la pastilla térmica también va a depender de la temperatura. En instalaciones residenciales no pasa nada. En las instalaciones comerciales pongan múltiples pastillas de fusión. Por seguridad. De nueva cuenta, ¿dónde van los fusibles? Afuera. ¿Dónde van las pastillas? Adentro. Para saber qué se bota. Porque ustedes van a tener que poner varias pastillas. ¿Por qué varias? Sus centros de carga van a tener la capacidad de dividir la corriente que reciben del medidor en varios interruptores. ¿Cómo se llama? Sí. No, pero es donde van los carros precisamente. Esto, para terminar. ¿Esa bastante de emisores? Sí. Sí, sí, adelante. Cada uno de ustedes debería poner un centro de carga atendiendo a las necesidades de su habitación, de su residencia. Normalmente estamos acostumbrados a poner un solo centro de carga. No tiene caso, son baratos, pongan más. ¿Cuánto cuesta cada una de las pastillas térmicas? 200 pesos. Por ahorrarse 200 pesos, van a poner más en riesgo al habitante de su casa. Dividan, ustedes pueden comprar un centro de carga y dividirlo en el número de habitaciones requeridas. Yo soy de la idea que una casa moderna debe tener por lo menos 2 pastillas térmicas y de preferencia 4. Uno, en el caso de 4, uno para lámparas, todas las lámparas. Uno para los contactos eléctricos de las habitaciones. Otra para los contactos eléctricos de la cocina y del comedor. Y otro para el patio de servicios. ¿Por qué? ¿Cuánta corriente va a recibir la lavadora y la secadora? Tragan bastante, ¿sí o no? ¿Cuánto va a consumir en la cocina su refri, su microondas, su cafetera, su campana, su lámpara, su licuadora, su tostadora? ¿Qué más le conectan? La estufa de inducción, la freidora de aire, el microhornito. Entonces, vamos a asignarle a la cocina. Yo pongo las perillitas de la luz. Por eso. Entonces, vamos a asignarle a la cocina su propio interruptor. Le asignamos su propio interruptor al patio de servicios, le asignamos su propio interruptor a las luces y le ponemos su propio interruptor a los contactos eléctricos. Fácil, rápido y sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si hago un corto porque conecté mal el cargador de la computadora y las patitas hicieron corto? Pues me voy a quedar sin luz en toda la casa. Pero si yo lo tengo separado en 4 luces, me voy a quedar con luz, mientras que nada más se botaron los contactos. Puedo ir a revisar, puedo ver dónde tuvo el corto, desconecto, en su caso retiro la placa y luego voy y subo la pastilla y vuelvo a tener luz. Esa es la idea de esto. Vamos a concentrar los medidores de electricidad de mercados, edificios de viviendas, oficinas, plazas comerciales y similares para que sea mucho más fácil que la persona encargada de ir a medir, el medidor de la comisión, que cobra su buena lana, por cierto, pueda entrar a ver, pero sin meterse en nuestro edificio. Es un tema de seguridad pública. El medidor tiene que estar afuera, que se vea desde la calle, pero que no se pueda cortar desde la calle. Por eso, el medidor queda afuera,
pero el centro de carga queda adentro. Las instalaciones se realizan sobre la cometida eléctrica. La cometida suele ser un transformador. Tenemos transformadores desde tipo lata de Arturito, redondos, chiquitos, que ya casi no hay, de hecho ya no se producen. No hay más. Y luego vas a tener transformadores de poste cuadrados, que son más grandes, más potentes. Y hay otros que son cuadrados de pedestal, que van en el piso, y hay otros que son cuadrados sumergibles, que van por debajo de la tierra. Depende de la cantidad de carga que vayamos a tener. Si ustedes van a construir un edificio de viviendas, les van a solicitar que su transformador sea de pedestal. Y lo que va a hacer la comisión no es conectarte desde un transformador de poste, sino directo del poste va a bajar una conexión a tu transformador. Y ese transformador se va a dividir a tus medidores. Por eso es necesario que lo haga un ingeniero mecánico eléctrico, que para eso le pagan. Y va a llegar a cada medidor. Todas las instalaciones eléctricas donde se concentren más de 4 medidores deben tener una caja de concentración de medidores. Cuatro medidores es un mínimo. Una caja de medidores literal va a ser un cuadro. Afuera ya empezó a llover. Va a ser una caja afuera, protegida contra la intemperie, donde pueda llegar la persona encargada de tomar la lectura de la luz sin meterse a la casa, o al edificio, o al mercado, o a lo que sea. Y la ventaja es que las podemos comprar ya hechas. Media y alta capacidad tienen que tener también un tablero de medición. En ese caso, el tablero de medición suele estar dividido en dos partes. Uno del lado del transformador, junto a la calle, otro adentro de la industria, que generalmente son industrias. La concentración se puede realizar con un producto especial, con un sistema modular o con sistemas tradicionales. ¿Y cómo se ven? Así. Máximo que normalmente vamos a tener nosotros, 16 medidores a la vez. Oiga, profe, pero hoy veo uno que tiene 17. No, chécale bien. Tenemos arriba la base para los medidores y abajo el centro de carga. Tenemos uno para 4, 5, 6, 7, 15. Tenemos otro para 5 y tenemos dos verticales de 5 y de 4. Pero si necesitamos más, Los ponemos en otro lado. sí. Los máximos suelen ser de 16 a la vez por seguridad y porque además la cometida se tiene que poner diferente por cada banco de 16 medidores. Y eso se realiza con estos parámetros. La capacidad total instalada no debe exceder los 30 kilowatts en baja tensión. 30 kilowatts, 30,000 watts. Son muchos watts. 30,000 watts ya son capaces de freírte. De hecho, ya son capaces de hacer arco eléctrico y son capaces de brincar en la instalación. Por eso es necesario que estén protegidos. Si se excede la capacidad de 30 kilowatts, separamos en módulos. Cada módulo de menos de 16 medidores. Máximo 16 medidores por cada 30 kilowatts. Generalmente los 30 kilowatts
los excedemos a los 6 medidores. Hay que tener cuidado con eso. Y en ese caso, la cometida tiene que venir con conexión desde un transformador. Y por eso nos solicitan que pongamos un espacio para un transformador cuando estamos haciendo edificio vertical y cotos, para que a partir de ahí se pueda realizar el resto de la conexión. Por supuesto, el cálculo que lo haga el ingeniero eléctrico, páguenlo. No les va a cobrar mucho. La última vez que yo tuve que hacer un cálculo de estos fue una instalación de 10 medidores y me cobraron como 7,000 pesos. Para más de esa relación no es necesario. No es necesario, nada más para los clientes multifamiliares o comerciales. Y esa instalación de 7,000 pesos fue para un Oxxo. Oxxo. Y casi todo ya estaba hecho, pero lo pagué extra para que revisara. Porque así soy yo. Esto lo encuentran ustedes en los documentos técnicos de la CFE. No me lo estoy inventando yo, sale de la CFE. Y están gratis disponibles en internet, en el sitio de la CFE. ¿Qué sigue? Contactos y apagadores. En norma general, nosotros ya tenemos que poner contactos aterrizados. Ya utilizamos las 3 patitas, siempre. Los contactos polarizados, que son los que nada más tienen 2 espacios, ya no se usan. De hecho, ya están prohibidos. No solo no tienen por qué hacer tierra, sino que puedes ponerlos al revés por error y puedes terminar en un corto. Sí, o peor, en una descarga. Lo mismo pasa con los contactos, sí, con los apagadores. Los apagadores ahora encontramos algunos con protección a tierra. Sobre todo para impedir que los focos sean un punto de descarga cuando los estás cambiando. Los conductores más peligrosos son los que tienen los socket Edison. Socket Edison 27 y socket Edison 13, socket Edison 15 son los más comunes. Son los focos de rosca. Casi, porque tenemos otros que no son conductores Edison, son los que tienen 2 patitas. ¿Cuál es el problema de los focos? Que nada más tienen un contacto de corriente y un contacto de neutro y no tienen tierra. Un foco por su naturaleza no tiene tierra. Si nosotros lo colocamos al revés, porque es corriente alterna, el foco va a seguir funcionando. Y si nosotros tenemos un socket Edison, fíjense bien, la rosca suele ser metálica y tiene un núcleo al centro. ¿Qué pasa si ustedes tocan la rosca con el dedo? Si está bien la instalación eléctrica, no debe dar toques, porque no hay corriente. Solo si tocan el centro, debería darles un toque. Pero las instalaciones que pone el MAI suelen quedar de la tiznada y la mayor parte de las veces están al revés y les va a dar toques. Estados Unidos, Canadá y México usamos los mismos. Sí, Europa usa los mismos, Inglaterra no es Europa, entonces ellos usan el suyo. Francia e Italia usaban los suyos propios, porque los habían diseñado de manera independiente, pero ya usan un estándar europeo. Japón usa un estándar que es muy parecido al americano, pero de menor tamaño. África suele usar contactos estilo europeo, porque todo lo importa de Europa, porque eran colonias.
Sudamérica utiliza contactos en unas zonas de estilo europeo y en otros estilo americano, dependiendo si tienes luz de 120 voltios o de 240 voltios. Australia tiene su propio estándar. Cada uno es diferente y todos conducen electricidad de la misma manera. Pero quizá el más doloroso es el estándar inglés. Y cuando digo más doloroso es porque sus extensiones tienen patas, 3 patas, y quedan planas sobre el piso. Entonces, si tú orientas la extensión y las patitas quedan arriba y tú las pisas, te los vas a encajar. Son literalmente las más dolorosas. Los demás tienen los ángulos a 180 grados, correctos. Entonces, generalmente no te los vas a encajar. Es horrible utilizar una extensión inglesa. Pregúntame cómo lo sé. ¿Cómo lo sabe, profe? Ah, qué bueno que lo preguntan. Una vez estaba allá en Londres, de viaje. Y literal, siempre me ha gustado estar descalzo en la habitación del hotel y pisé la única extensión que había. Todavía me duele cuando se pierde. Bueno, seguimos. Los contactos, los apagadores, varían de país en país. ¿Eso por qué pasa? Por seguridad. Resulta ser que los contactos estilo americano son los más peligrosos de todos. Sí. ¿Por qué? Porque las patas son de cobre, de acero o de aluminio íntegras. Y puedes dejarlos mal conectados, ¿sí o no? ¿Qué pasa si te cae algo de fierro ahí? Aunque sea la envoltura de un chicle. Circo cortito. Todos los demás, con la excepción de Japón, tienen protección de plástico y solo la punta tiene contacto eléctrico. Por tanto, tiene que entrar y si no ha entrado, no hace contacto con el socket. Y si no hace contacto, no hay corto. ¿Por qué lo hacemos nosotros así? Porque no sé, porque estamos tan cerca de Estados Unidos. Probablemente. Ya lo hubiéramos cambiado, pero no. Ahora ya tenemos nosotros contactos y apagadores con protección de tierra. Y tenemos contactos que tienen sockets que tienen receso. Necesitamos meter más nuestro aparato para que haga bien el contacto. Es el caso de las protecciones que tiene, por ejemplo, Francia y en realidad Europa. Tiene que meterse completamente para que haya contacto, para que no le caiga nada encima. Y es completamente opuesto a lo que hacemos nosotros aquí, donde no necesita entrar por completo. Por cierto, si alguien se pregunta para qué sirven los agujeritos del enchufe, no sirven para nada. Están ahí porque alguna vez lo pusieron en una patente y se les quedó la costumbre. ¿Listos? No más por costumbre. Su contacto tiene una pata, una abertura más delgada que otra. La más delgada es donde van a conectar ustedes su conector vivo. La más larga, donde van a conectar su neutro. Y la redonda, o en forma de media caña, donde van a conectar la tierra. Los contactos ustedes pueden ponerlos en cualquier combinación que ustedes quieran. Ya no se usa el contacto de un solo polo, como los que están al centro de la imagen, porque son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque están al desnudo. ¿Todavía los consiguen? Sí, algunas eléctricas
Sobre todo en las eléctricas que manejan viejitos, todavía tienen algunos de esos. Ya casi no hay. Es mejor tener los contactos que tengan tornillos, como el de la esquina inferior izquierda. Porque ahí vamos a minimizar la cantidad de cable que tenemos que conectar. Vamos a dejar muy poquito cable periódico. En las instalaciones modernas, ustedes no necesitan cinta aislante. No va a salir nada del conductor eléctrico si lo haces bien. ¿Cómo se llama? Es uno que se ve muy bonito que precisamente Le llamamos capuchón. El capuchón también hace que no necesites la tela. Y de todos modos, cuando pongo capuchones, yo sí pongo un poquito de cinta aislante para que no se meta basura, sobre todo que no se metan cucarachas. O utilizo termofit. El termofit también funciona, pero hay termofit, ojo, que no es aislante para corriente térmica. Tienes que verlo. Tienes que checarlo. Lámparas. Generalmente vamos a utilizar lámparas de LED. Ahora, en estos tiempos modernos. Raras van a ser las lámparas incandescentes. Y generalmente vamos a poder utilizar los focos estilo Edison, que es la rosca, y los focos tipo Tesla, que son los que tienen dos patitas. Son raros, pero estos generalmente los vas a conseguir los focos tipo Tesla para baños, porque son más seguros. Estos, los de tipo de rosca, tienes que darle varias vueltas, y el tipo Tesla nada más un cuarto. ¡Pum! Crack, ya. Tienes también lámparas halógenas, tienen los polos en los extremos. Tienes lámparas fluorescentes, que pueden necesitar o no balastro, pero la mayor parte de los tiempos ya tenemos lámparas de LED. ¿Qué ahorro, qué ventaja tiene? Sobre todo el ahorro de electricidad. Una lámpara LED es por lo menos 90% más efectiva que un foco incandescente y un 50% más ahorrador que una lámpara fluorescente para los lúmenes equivalentes. Y generan mucho menos calor. Ojo, sigue generando calor, pero genera mucho menos. Tan es así que el famoso microhornito, del que mi generación estaba soñando con un microhornito, a mí nunca me dieron un microhornito nomás porque era niño. Yo también quería cocinar. Bueno, el microhornito usaba un foco de 100 watts. Esos son focos infrarrojos y básicamente sirven para calentar. ¿hay diferencia entre la luz negra y la luz ultravioleta? No, es la misma. Canalizaciones y accesorios. Nosotros necesitamos colocar nuestros cables en algún punto seguro y vamos a poder realizarlo sobre la pared o dentro de la pared. Si lo hacemos por dentro de la pared, vamos a utilizar tubo, generalmente tubo flexible. Tenemos tubo de PVC, tenemos tubo de polietileno y puede ser corrugado o liso. El tubo liso puede ser necesario que nosotros lo doblemos y los dobleces van a generarnos un problema para pasar los cables. Si utilizamos el corrugado, no tenemos ese problema porque el cable se desliza. Profe, tengo una duda. En las clases, veo que la instalación eléctrica pasa por el tubo que nos liso. Ahora no necesitas
está más o menos como a media vida, ¿qué me recomendaría más? ¿Comprar comprado y sustituir esa parte que ya está dañada o envolverlo en una medida más grande? Yo lo envuelvo, lo encamiso. ¿Qué? Lo encamiso. Lo envuelvo en otro material. ¿El mismo o No, de otro. Y ahora que sea un material resistente al sol. Puedes utilizar un tubo como los verdes. Esos verdes son para resistentes. atravesar el jardín interior, pero lo quitar. Entonces se va a ver en concreto. Si le vas a poner concreto, entonces no va a estar aislado del sol, no pasa nada. Y le puedes poner de una vez, lo puedes cambiar por color verde. Porque además va a ser más barato. Porque le pregunté a mi albañil y dijo, ¿y me vas a andar haciendo caso al albañil sin estudio? Por eso, suena feo, pero o sea, tú eres el que tiene que estar educando al albañil. Bueno, si nosotros no vamos a llevar las canalizaciones por el interior, entonces las canalizaciones tienen que ser más resistentes. Y generalmente vamos a utilizar una canalización de PVC resistente a la luz ultravioleta, para que aguante estar afuera, o de aluminio. Y podemos utilizar canalizaciones que son simples enrejados, cuando vamos a tener una gran cantidad de cables, y generalmente esos van a ser para cables de datos, cables de voz y datos. Esta canalización de izquierda es para cables de voz y datos. No se nota, pero va para el medio. no, la Y si va a ser nada más un pequeño parchecito, como una canalización externa de PVC, estas se pegan. Les quitas una cinta de doble lado, la pegas, ya que está bien pegada, a veces les pones unos clavos por adentro para que no se caiga, pasas tus cables y le pones su tapa. ¿Listo? Vamos. Sí, hay de muchos, por eso les puse de varios. Y puedes ponerlos, algunos, los redonditos, por ejemplo, son para que los pongas en el piso, para que no te tropieces. Aunque la verdad yo no soy amigo de poner cables por el piso, porque luego la señora de la limpieza termina aventando el agua y corto. Bueno. Cuando nosotros hacemos las canalizaciones, tenemos que hacerlas antes de enjarrar. Podemos hacer canalizaciones con plástico o podemos hacer canalizaciones con acero galvanizado. Ventaja del acero galvanizado: es conductor de corriente y podemos utilizarlo como tierra física. Desventaja del acero galvanizado: es acero. Yo soy partidario de poner las canaletas y los accesorios en plástico. Sí, tengo que poner forzosamente tierra física, en todo lo largo y ancho de la casa, pero de todos modos eso es algo que tendría que hacer. Y estas canalizaciones, estas chalupas, que así se llaman las placas cuadradas, chalupas, las puedo colocar antes de poner la instalación eléctrica. Hago los tubos, pongo las chalupas y entonces encargo. Ya llegará el electricista para saber por dónde diablos pasó todo. Nada más, cuando ustedes hagan eso, verifiquen bien que todas las chalupas están conectadas a otra chalupa. Porque ya me ha pasado que han dejado chalupas aisladas. Oye, a ver, don Carmen, ¿cómo voy a conectar aquel cuarto a este? Pues con la luz, Inge. Por eso, ¿por dónde? Ay, qué güey estoy. Ah, ¿verdad? Okay. te voy a preguntar, cuando cortan la luz, le pueden dejar sin terminales. El sonido, que una vez había luz, Ajá. Y reventaste el transformador seguro. no, o sea, más chispas, le han quemado mucho toda la cara.
Además, no vas a decir un próximo o si llega a quemar algo. Entonces se va llegando a quemar algo. Cuidado con eso. Bueno, vamos a ver. Diagramas. Nosotros vamos a hacer un diagrama con nuestra instalación eléctrica. Esto lo voy a pasar rapidito porque lo que quiero es que lo puedan ver ustedes en las diapositivas ya con calma. Un fin de semana, porque esto está bastante difícil. Básicamente, el propósito de nuestro diagrama es suministrar la información de la instalación de la manera más concisa posible. Y esta instalación concisa la vamos a hacer utilizando un único hilo. En nuestros diagramas unifilares, los planos que vamos a entregar nosotros en casa, más bien para una casa, solo vamos a poner todo como si fuera en un solo hilo y no vamos a separar el alambre de tierra, el alambre de fase, el alambre de neutro. Todo viene en uno solo. Esta información, lo que vamos a poner en cada parte del diagrama, va a depender única y exclusivamente de lo que vamos a colocar en cada instalación. En el de la diapositiva pasada, si yo tenía un motor, voy a poner el diagrama para el motor. Si voy a hacer un diagrama para una casa habitación, ¿qué le voy a poner? Los contactos, las luces, los interruptores. Cada una de las cosas por su sección. Lo que tiene que mostrar son 5 puntos básicos y esenciales. Es la superficie en metros cuadrados del edificio o lo que va a mostrar de limitaciones. Por ejemplo, en una casa la vamos a mostrar completa, a menos que tengamos separados los circuitos. Circuito A alimenta 80 metros cuadrados, circuito B 144 metros, por decir alguna cosa. Carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda. Lo vimos en las primeras diapositivas. ¿Cuánto va a ser? 30,000 watts. ¿Tanto? Sí, tanto. Ok. ¿Qué factor de demanda aplicamos? ¿Cuál aplicamos nosotros? El punto 7. ¿Por qué? Porque son residencias. La carga calculada después de aplicar los factores de demanda. El tipo, tamaño nominal y longitud de los conductores utilizados. Y esto nos va a servir para que el electricista pueda ver qué tipo de cable va a poner. Le vamos a poner cable calibre 12, 70 metros. Ahora, ya. Con eso basta. Y lo vamos a hacer siguiendo unas normas básicas. Lo único que tenemos que pensar es que tenemos que reservar conductores vacíos si nuestra casa va a crecer. Cuando puesto lo que sea, a que todos ustedes tienen por lo menos un multicontacto en alguna de sus habitaciones, porque les hicieron falta contactos en la pared. ¿Cuánto? Siempre nos hacen falta contactos. Dejen más contactos. Pónganle 2, pónganle 4 más. No les va a aumentar mucho el costo, en realidad. No va a afectarles tampoco a la estabilidad de su casa. Pero sí va a ser mucho más fácil facilitarle la vida al habitante del futuro. Ejemplo, cuando yo me mudé a la casa en la que estaba yo recién casado, la habitación donde pusimos nuestra recámara nada más tenía 2 contactos eléctricos y estaban del lado de mi mujer. Entonces yo tuve que pasar una extensión para poder conectar mi lámpara de buró para poder ver en la noche. Por supuesto, siendo yo ingeniero y valiéndome gorro que la casa fuera rentada, escarbé, puse otro contacto de mi lado. Pero en las casas subsiguientes, cuando empecé a trabajar de residente, me fijaba en esos detalles y se ponle otros 2.
¿Pero por qué? ¿Es la recámara principal, sí o no? Sí. ¿Por qué nada más tiene un contacto? Pues es que nomás se necesita uno. No, piénsale. Que el despertador, que la lámpara de buró, que el cargador del celular. ¿Vas a necesitar contactos? Échale. Uno de cada lado, Por lo menos. Y yo pondría además uno enfrente. ¿no? Vas a alcanzar. Ya hay varios. No, yo pondría 4. Porque tampoco sé de qué lado va a quedar la cama. Entonces nosotros vamos a poner nuestros diagramas unifilares de tal manera que se vea dónde deberían estar las cosas. Pero no van a ser exactamente la manera en la que vamos a dejar las cosas. Eso lo vamos a hacer con diagramas ya de ingeniería eléctrica. Entonces podemos hacer diagramas en vista de planta y en corte. Y cuando lo hacemos en corte es porque vamos a especificar de pe a pa todos y cada uno de los tubos donde vamos a colocar nuestros contactos eléctricos y donde vamos a colocar los enchufes y donde vamos a poner todo porque lo queremos así. No le vamos a dar nada de espacio al instalador eléctrico para que meta la pata. ¿Cuántas veces ven ustedes un plano en corte? Nunca. Todos los terminamos poniendo un plano. Ya. Y de la misma manera, la idea es minimizar el uso del cable. Pero déjenles cables extra. Por eso vamos a trabajar con múltiples centros de carga, con múltiples fusibles, con múltiples pastillas térmicas, para que cada uno de ellos tenga su propio cable. Y eso nos facilita la vida. Cuando ustedes estén revisando las instalaciones, como este que está escaneado, yo se lo devolví a un arqui, porque básicamente había secciones en las que la iluminación no iba a iluminar nada. Uso las lámparas justo en la pared. No, no las puso en el techo, las puso en la pared. Entonces, en algunas zonas puso lámparas encima de los burós de la cama y puso una lámpara en medio de la habitación, hasta ahí todo bien. Pero bajas al área del comedor y le puso nada más iluminación de un lado. Entonces, a la hora de que estuviera cenando, un lado iba a quedar encandilado y otro lado iba a preguntar sombra. No, me lo revises, si me lo revisas, eso no va así. No, pero es que se tiene que quedar bonito, que me lo revises. Lo que terminó fue poniendo anotantes en el otro lado. Y entonces los 4 se candidaron y los 4 producían sombra. Los diagramas tienen que especificar cada una de las cosas que vamos a conectar. Este diagramita unifilar, por ejemplo, tiene una instalación para el alumbrado, una para las tomas, una para la cocina, una para la lavadora y otro para el baño. Ahí necesitamos 5 interruptores. Y ya. Y eso, a la hora de que nosotros lo pongamos en un plano, se vería así. Este es el diagrama unifilar. Básicamente tenemos, ahí viene cada especificado. Ahí dice limitador, es nuestro interruptor general. Luego tenemos un interruptor general de alimentación, o sea, la pastilla térmica de 40 amperes. Y luego divide que para la alimentación de la antena parabólica, para las pantallas, las lámparas de un elevador, para el elevador, para el portal eléctrico, las lámparas del portal, las lámparas de la escalera, las lámparas del cuarto de trastes, las escaleras de emergencia, etcétera y demás. No nos ponemos a ver dónde están las cosas.
Nada más especificamos que vamos a poner un circuito para cada cosa. Eso es un diagrama unificado. Bueno, se los repito. Símbolos eléctricos. Utilizamos estos, todos estos símbolos vienen en AutoCAD. Todos vienen en AutoCAD. No hay problema. Ustedes nada más lo buscan por nombre y listo. Y tenemos muchos de estos. La norma oficial mexicana incluye estos símbolos. Casi todos los símbolos son iguales a los que utilizamos en Estados Unidos. Y por extensión en Canadá. No hay problema. Y la idea es que ustedes formen un plano que se vea muy parecido a eso. Este es muy sencillo. Una habitación y voy a colocar la posición en la que yo quiero los interruptores, los contactos o receptáculos, la lámpara. Y luego voy a proceder a alambrarlos. Y voy a poner con un solo hilo que tiene que conectarse a cada cosa. ¿Notan la diferencia? Nada más un solo hilo y rapidito. Entonces, cuando ustedes lo hacen en AutoCAD, utilizan la conexión con la herramienta de curva. Ya. Cuando ustedes empiecen a hacer planos cada vez más complejos, van a terminar con monstruos así. Y ese está sencillo. Esa es un departamento, una torre de departamentos de lujo. Son, si mal no recuerdo, 120 metros cuadrados. Ni siquiera es tan grande. Y sí, llevan muchos cables. Lleva mucho cable. Por ahí. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios sobre todo su proyecto. Sí, explíquenle esto, porque yo no entiendo. No te preocupes, yo tampoco, yo lo hice. ¿Qué vamos a hacer de su proyecto? Vamos a trabajar un proyecto básicamente como si ustedes fueran a presentar la solicitud para construir una casa. Ustedes van a buscar o van a hacer según los planos de una casa. Si no tienen ustedes planos de la casa, usen la descripción de lo que ya habíamos hecho con el panel de soldado. Si no viniste a esa clase, no la presentación. Hay un planito, creo que mide 6 por 10. Si ustedes lo quieren utilizar, úsenlo. Si ustedes consiguen otro plano, no me opongo. Van a hacerme de ahí, del proyecto, básicamente lo que van a hacer los planos de permiso y la memoria de cálculo. Ya debería empezar. Inge. Y es para que darle la carrera. Sí, para el final de la carrera. Entonces, lo que quiero que hagan es que me hagan el plano de permisos. Por eso les había dicho que si querían hacerlo con el soldado, porque prácticamente todos los cálculos estarían hechos. Nada más es buscar un manual de, no sé, panel W para copiar los datos ahí. Van a calcular cuánto cimentación necesitarían, me dibujarían la cimentación, van a dibujarme los detalles de los muros, van a dibujarme el plano general y me van a poner en la memoria de cálculo cuánto va a llevar de cimentación, cuánto material va a llevarse la cimentación, cuánto va a llevar de muro
qué porcentaje de carga va a llevar el muro, cuánta carga va a llevar la losa de azotea, todo lo que Profe. estoy poniendo son los planos. Ahora sí, allá por internet, adelante. Yo tengo una duda. Entonces, ¿la validez del proyecto va dentro de lo del examen? O sea, ¿es 20 y 20? Sí, básicamente. Y no tanto la validez, sino el valor. El valor. Entonces, el examen vale 20% y el Ajá, proyecto, el otro 20 es como la parte práctica básicamente. y el otro 10%. De las tareas que han estado haciendo. Ok, profe. Inge, Adelante. si yo tengo ahí un plano arquitectónico, nada más arquitectónico, ¿puedo trabajar con ese? Sí, con ese puedes trabajar, pero aún así tendrías que hacerme plano de permisos y tendrías que hacerme la memoria de cálculo. No El quiero plano de permisos es el plano estructural, ¿no? extremadamente detallados, no me importa. Lo que quiero es ver cómo van a hacer ustedes el procedimiento y ver qué tanto han aprendido. ¿Ok? Por eso, pero por ejemplo, a lo que iba Inge, el plano de permisos es el estructural, ¿no? No, el plano de permisos es arquitectónico. El plano de detalles Ah, es estructural. ok, va. Sí, porque le digo que tengo el arquitectónico, entonces sería el de permisos. Entonces, ya teniendo el plano arquitectónico, ya puedes desarrollar tu plano de detalles y ahí es donde vas a tener el plano estructural. Porque ahí es donde vas a saber cuánta carga le vas a poner a cada cosa. Los números, invéntenselos. Los cálculos, no. Revisen los cálculos que están en las otras presentaciones para que no tengan problema. Si tienen duda, busquen, hay un montón de proyectos en internet, revisen los números. Casi todos los proyectos que están en internet están mal, porque la gente suele copiar y pegar de sus proyectos anteriores. ¿Ok? ¿Sabes cuántos planos van a hacer? Tu plano arquitectónico, tu plano de detalles. Y ya Básicamente dos planos. Y tu memoria de cálculo. Tu memoria de cálculo la puedes hacer en un Excel, la puedes hacer en un Word, la puedes hacer en un PDF. Tu plano arquitectónico tiene que venir con todos los requisitos que te pediría tu municipio. A los de Guadalajara van a utilizar el plano de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonelada, Zapopan. Los de la Ciudad de México pueden utilizar los de la Ciudad de México o del Estado de México. El de Toluca, que sea el plano de Toluca. El de León, de León. Sí. Por eso les había dicho que podían hacer el panel electrosoldado, porque es básicamente una casa de una sola planta, de interés social, son 60 metros cuadrados. ¿Ok? Cualquier otra cosa, duda, me la ponen en el Teams y se los contesto luego. Vamos.